Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hace unos días la vivienda publicó su índice de confianza y de percepción de la situación económica. ¿Qué arrojaron los resultados? ¿Qué representa en este momento de la economía? Para analizar las cifras y mirar el contexto en el que se están moviendo las expectativas en el país, nos acompaña el doctor Andrés Langebeck, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, doctor Langebeck. Es un placer, Carlos Enrique, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayúdenos a entender cuáles fueron los resultados que arrojó el índice de confianza más reciente que ustedes sacaron. Bueno, nosotros tenemos, en el ámbito del estudio del consumidor, tenemos una investigación sobre el indicador de confianza que mide algunas variables como la confianza propiamente dicha en la situación económica del país y la disposición de los hogares a tener crédito. Y básicamente lo que encontramos es que la disposición a adquirir créditos ha venido bajando en los últimos meses por efecto del incremento en las tasas, y la confianza en la situación económica del país se redujo en el mes de febrero, especialmente en las últimas semanas. El indicador fue relativamente bueno en las primeras 2 semanas de febrero, pero ya en las últimas 2 notamos un cambio importante en términos de las tendencias. Le puedo adelantar también que con alguna información a marzo parcial, también observamos que esa disminución de la confianza ha continuado, aunque se ha moderado un poco el retroceso que estábamos viendo en febrero. En términos de datos, de números, ¿eso cómo se puede cuantificar, doctor Andrés? Mira, es muy sencillo. Nosotros le preguntamos a las personas si la confianza en la situación económica del país ha aumentado o ha disminuido, o se ha mantenido igual. Y lo que hacemos realmente es sacar el balance o la diferencia entre quienes reportan que su confianza ha aumentado y quienes reportan que su confianza ha disminuido. En este caso, ese balance, esa diferencia, para el mes de enero era de menos 17.8, es decir, había un poco más de hogares pesimistas que optimistas, y para el mes de febrero se redujo a 24.7. Entonces, tuvimos una caída prácticamente de 7 puntos porcentuales en el indicador. El otro tema que ustedes analizan es la percepción de la situación económica, lo que la gente está percibiendo y sintiendo de la situación económica. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, digamos que no es ninguna sorpresa. En este ámbito también se observa que la percepción es que ha habido una desaceleración económica que realmente es la que estamos viendo desde, sobre todo, el último trimestre del 2022. Y para ponernos un poco en contexto, recordemos que las tasas de interés del Banco de la República aumentaron fuertemente durante todo el año pasado. La inflación también ha venido aumentando, y yo creo que ambos elementos sumados son los que explican esa disminución de la confianza y también de alguna manera la percepción sobre la situación económica del país. ¿Qué puede explicar, doctor Andrés, esta situación, estos resultados, tanto el índice de confianza que se ha deteriorado como la percepción de la situación económica de los colombianos? Bueno, yo te diría lo siguiente. Digamos, el inicio del año implicó un cambio importante en muchas variables para los colombianos. Y voy a poner un ejemplo. Los precios de la vivienda de interés social están vinculados al salario mínimo. Y tuvimos un incremento del 16% del salario mínimo. Ese incremento es relativamente alto y uno puede pensar que aquellos hogares que disfrutan de la posibilidad de tener un ingreso atado al salario mínimo, pues se ven en una situación mejor. Pero también hay que considerar que un porcentaje alto de los colombianos no gana el salario mínimo y no tiene ingresos que están indexados al salario mínimo. En esa medida, por ejemplo, el incremento del 16% en el precio de la vivienda de interés social es
un incremento elevado. Hemos visto, por ejemplo, que las renuncias de los hogares a la compra de vivienda de interés social ha disminuido. Y asimismo, el incremento en la inflación en general disminuye el poder adquisitivo. Claro, en enero empezamos a ganar más, pero en la medida en que las semanas van pasando y la inflación también se incrementa, pues obviamente el poder adquisitivo se va reduciendo. Y eso es un poco lo que sienten los colombianos. El incremento en las tasas de interés también es importante, y aquí yo creo que de todos modos el mensaje que yo quisiera dejar, Carlos, si me permites adelantarlo un poco, es que la situación económica de Colombia fue bastante buena en 2021-2022, pero era insostenible. Digamos, Colombia presenta elevados niveles de inflación. En el ámbito de América Latina, entre los países que tienen bancos centrales independientes con los que nos podemos comparar, ¿no? Yo no me quiero comparar ni con Brasil, ni con Venezuela ni con Argentina, que tienen bancos centrales que emiten en forma indiscriminada, sino más bien con países como Brasil, México, Perú, Chile. Nosotros en este momento tenemos el nivel de inflación más alto. Tenemos un déficit en cuenta corriente muy alto, que significa que hay un exceso muy fuerte entre importaciones y exportaciones. Estamos importando mucho más de lo que estamos exportando. Y asimismo tuvimos un crecimiento el año pasado muy fuerte. Todos esos síntomas sugieren que la economía estaba creciendo en una forma insostenible, estaba creciendo demasiado, y que hay que bajar el ritmo de crecimiento. Yo lo considero como algo natural, es un proceso por el que tenemos que pasar. Es sensato que la economía colombiana crezca menos en 2023. El Banco de la República lo entiende de esa manera. Nos parece que hay una serie de desequilibrios que tienen que ser corregidos, y yo no lo veo como algo necesariamente mal. Es de alguna manera doloroso, sí, pero también nos está evitando males mayores. Nos permitiría reducir la inflación, nos permitiría reducir el déficit en cuenta corriente y esa vulnerabilidad que tenemos hoy en día, lo cual es muy importante. Usted mencionó dos temas que son claves dentro de esta discusión: el tema de la inflación y el tema de las altas tasas de interés. Y yo le quiero añadir otro, el tema del dólar y el peso, que se ha venido devaluando profundamente. ¿Qué tanto pesa que el peso se haya debilitado frente a otras monedas de la región en esta percepción de confianza y de la situación económica de los colombianos? Sí, es importante. Históricamente, tanto en nuestro indicador de confianza como en el indicador que tiene Fedesarrollo, la tasa de cambio es una variable importante a la hora de medir la confianza. Porque también hay que considerar que muchos productos que compran los colombianos, especialmente los bienes durables, electrodomésticos, automóviles, son importados. Y en esa medida, cuando la tasa de cambio sube, pues inevitablemente uno piensa, bueno, estos productos se van a encarecer. Y eso pues genera incertidumbre, genera menor disposición a comprar ese tipo de bienes y genera una merma, digamos, en la confianza. ¿Qué tanto pueden estar pasando? Y digamos, estamos mirando el escenario económico. Vamos de una desaceleración de la economía, de un aumento de las tasas de interés, de una inflación que no cede y de un peso que se sigue devaluando. Sin embargo, el entorno ha cambiado, porque venimos en un escenario de discusiones de reformas estructurales dentro del país que está planteando el gobierno desde el punto de vista laboral, pensional, de salud, y ya venimos desde el año pasado con una reforma tributaria. Esta discusión, ¿qué tanto puede pesar en el pesimismo u optimismo de las personas alrededor de lo que está pasando con la economía? Ok, bueno, yo quisiera de todos modos rematar tu pregunta anterior, Carlos, con una pequeña conclusión que me parece que es importante, y es que de todos modos el año 2023 es un año donde vamos a ver una desinflación en Colombia, es decir, vamos a ver menor inflación en nuestro país, y eso es importante, y estamos cerca de empezar a ver esa desinflación.
En relación con la pregunta sobre las reformas, consideramos que muchos colombianos, y en particular en nuestro país frente a otros países de América Latina, hay una enorme diferencia. Hay muchos colombianos que no son solamente consumidores, sino son también productores. Nosotros tenemos un número muy elevado de empresas y microempresarios. Entonces, digamos, lo que ocurre por el lado de las empresas también termina afectando la confianza del consumidor. Tenemos una serie de reformas que sin duda tienen impactos sobre los consumidores y también sobre los empresarios. La reforma laboral, por ejemplo, tiene un impacto sobre todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, pero está la expectativa de que va a haber incrementos en costos de la mano de obra y obviamente eso afecta la rentabilidad de muchas empresas y termina también por esa vía, por lo que te digo, muchos colombianos son emprendedores con negocios y contratan mano de obra de terceros y por lo tanto se pueden ver afectados por esa situación. También yo creo que esto es una discusión que ha pasado a nivel más bien político, pero yo creo que muchos colombianos han sido conscientes de eso. Algunas de las reformas planteadas, especialmente en el tema de la salud, la posición inicial del gobierno fue una posición bastante radical en el sentido de, bueno, tenemos un muy mal sistema de salud, de acuerdo al diagnóstico del gobierno, tenemos que transformar esto en una forma radical. Y bueno, yo creo que alguna evidencia sugiere que Colombia no tiene un sistema de salud tan malo. De hecho, algunos rankings internacionales sugieren que Colombia tiene el segundo mejor sistema de salud en América Latina después de Cuba, por encima de países como Costa Rica o Chile, donde tradicionalmente hemos pensado que hay un mejor sistema de salud. Entonces, la pregunta es, bueno, vamos a reformar el sistema de salud, pero ¿qué viene? Y sobre todo aquellos pacientes crónicos, por ejemplo, también pueden sentir incertidumbre frente a estas reformas. ¿Qué va a pasar con la provisión que tenemos de los servicios de salud y de los medicamentos de los cuales hoy en día gozamos? Entonces, no es una discusión menor cuando un aspecto tan importante de nuestras vidas como es la salud se puede ver modificado de una forma significativa. El tema pues, de la reforma pensional también, ¿sí? Especialmente temas como el umbral, ¿no? ¿A quiénes va a aplicar la nueva reforma pensional? ¿Será que yo entro en el grupo de transición donde voy a ser cobijado hacia futuro por la ley 100 o la nueva ley me va a cubrir o no? Todos esos temas, digamos, son importantes para la población. Y yo creo que acá, pues lo que hemos visto es como una transición, me parece, donde el gobierno presenta unas reformas, especialmente la salud, muy dura, con un cambio muy radical en términos de la filosofía del sistema y realmente ya vemos alguna transición y flexibilidad en términos de lo que finalmente se pueda presentar al Congreso. En el caso de la reforma pensional también vemos, vemos que el proyecto que se ha anunciado, que ya se está dando a conocer, tiene también algunos elementos que pueden tranquilizar un poco a la población. Pero sin duda todos son temas relevantes que terminan afectando también la certidumbre que tienen las personas sobre los eventos, sobre el día a día que nos va a acompañar después de estas reformas una vez aprobadas e implementadas. Quiero detenerme, doctor Andrés, en el tema que usted mencionó de los empresarios, y si uno pudiera extrapolar la encuesta que ustedes hacen al pensamiento de los empresarios en el país, por ejemplo, en sus planes de inversión, ¿qué tan acuciosos están o qué tan, como decían en la tierra de mi papá, tan tenidos están en materia de inversión? ¿Cómo están viendo esas
esas proyecciones, y eso significaría también pues una dinámica en la economía. Sí. Mira, nosotros tenemos para el entendimiento del entorno empresarial tenemos una herramienta que es bastante potente, que es el PMI, que es un indicador que en realidad es la suma de muchos indicadores. Es un indicador compuesto que tiene producción, empleo, pedidos, inventarios de materias primas, precios de los insumos, precios de los productos. Son en realidad 11 variables que hay detrás a las cuales les hacemos seguimiento. Ahí observamos que los empresarios están preocupados y manifiestan en enero y febrero hubo un incremento no esperado en los inventarios. Es decir, los empresarios produjeron con la expectativa de cierto nivel de demanda, pero la demanda se ha venido cayendo y por lo tanto acumularon inventarios no esperados en esos 2 primeros meses del año. Entonces eso también hay que tenerlo presente. En términos de inversión, nosotros no lo medimos en el PMI, tal vez yo haría referencia a la encuesta que publicó hace unas semanas la ANDI, donde básicamente observamos que en los últimos 6 meses ha habido un ajuste en términos de tanto los montos que se espera invertir en este año como un aplazamiento de ciertas decisiones de inversión. Lo cual es natural porque, pues, obviamente, con el nuevo gobierno y digamos, la transformación y los cambios en las reglas de juego en muchos sectores, pues obviamente es natural que se tengan que ajustar las expectativas de inversión. También tenemos un incremento muy fuerte tanto en tasas de interés, que obviamente hacen que menos proyectos sean rentables, como en el precio de los bienes importados. Y aquí sí es importante destacar que nosotros estamos observando reducciones y moderaciones en los precios de materias primas, pero en lo que se refiere a bienes de inversión, bienes de capital, en pesos sí observamos un incremento, producido tanto por la mayor devaluación como producido por el incremento en precios a nivel internacional de algunos de estos bienes. Entonces, sí hay elementos que tienen que ver con tasas de interés, con aumento en los precios de los bienes importados y con la incertidumbre sobre las reformas o en algunos casos la certidumbre en algunos sectores sobre las reformas. Digamos, la reforma tributaria del año pasado, recordemos que aumenta las tasas de tributación para algunos sectores, como el sector de la minería, especialmente el sector de hidrocarburos, el sector de generación de energía eléctrica, el sector de prestación de servicios de turismo. Entonces, ahí sin duda, con base en esos incrementos en tasas de tributación, hay menores rentabilidades y por lo tanto probablemente alguna menor expectativa de inversión. La palabra clave aquí es incertidumbre. Nos estamos moviendo en un escenario en donde todavía no hay unas grandes certezas de qué puede pasar, unas por el tema económico y otras por el tema político. Sí. Cito, por ejemplo, un caso específico que es el sector de la construcción, que yo creo que es uno de los sectores que también hemos visto que se ha afectado más en los últimos meses. Porque hemos visto un cambio importante en términos de las reglas de juego para el sector de la construcción, especialmente todo lo que tiene que ver con la construcción de vivienda de interés social. Vemos un ajuste en términos de la población destinataria de subsidios para la compra de este tipo de vivienda. Algunos hogares habían empezado sus procesos de compra hace varios meses, incluso hace varios años, para la compra de vivienda de interés social, pero ahora vemos un cambio de la asignación de los subsidios, que obviamente también genera la posibilidad que algunos hogares que antes eran objeto de subsidios ya no lo van a hacer. Entonces, pues eso también te genera algo de preocupación y de certidumbre, de cambio en las reglas de juego para muchos hogares. ¿Lo sorprendió la desaceleración, digamos, tan rápida que se ha visto, por ejemplo, en el tema de vivienda, como usted lo plantea, en el tema de venta de vehículos,
en algunos sectores muy específicos se ha visto una desaceleración un poco más rápida, particularmente en el mes de enero. ¿Lo sorprendió esto o usted cree que va dentro de la línea que usted venía hablando al principio, doctor Andrés, sobre el estabilizar la economía? Yo te confieso que realmente hasta ahora las cosas van dentro de lo que nosotros teníamos esperado que sucediera. Cuando uno mira las variaciones en la industria y en las ventas de comercio al por menor, son variaciones moderadas, en algunos casos positivas, en otros casos negativas, pero muy moderadas, muy cercanas al 1% o al menos 0,5%, que están dentro de lo que nosotros tenemos pensado que puede llegar a ocurrir. Pero hay que tener presente que el segundo trimestre del 2022 fue un trimestre muy bueno. Entonces, cuando empecemos a comparar nuestro segundo trimestre del 2023 frente al año anterior, pues ahí sin duda vamos a ver ya unas caídas también más notorias, que también son esperadas, son consistentes con lo que nosotros estamos programando para la economía para este año. ¿Usted cree que en algún momento de este año en Colombia vamos a evidenciar una recesión técnica? Lo pregunto porque pasar de 7,5 a escenarios de cero crecimiento o máximo 1 o incluso crecimiento negativo podría llevar a que hubiera algunos trimestres que tuviéramos crecimientos negativos. Sí, sin duda. Yo particularmente pienso que en términos de variaciones anuales, el segundo trimestre del 2023 muy probablemente vamos a tener variaciones negativas. La pregunta es, y aquí es importante destacar, el gobierno va a tener recursos, los recursos de la reforma tributaria del año pasado, y eventualmente puede jugar un papel contracíclico, especialmente en la segunda mitad del 2023, con un gasto público bastante activo, lo cual pensamos que podría evitar que tengamos 2 trimestres de crecimientos negativos. Pero sí, la posibilidad de tener un trimestre con crecimiento negativo es bastante alta. El escenario de estanflación, que no crezcamos y que mantengamos una inflación alta y un empleo regular, ¿usted cree que también se puede dar? Sí, de alguna manera sí. Nosotros estamos convencidos que este año va a ser un año donde vamos a ver una moderación de la inflación. Sin embargo, la inflación para el cierre del año va a ser alta, va a continuar siendo alta. Colombia tiene unos mecanismos de indexación como otros países de América Latina. Nosotros como región hemos sufrido mucho de la inflación persistente durante mucho tiempo. Recordemos, Colombia en los años 70, 80, principios de los 90 tuvo inflaciones relativamente altas. Yo me acuerdo en el año 91 la tasa de inflación en Colombia fue del 32%. Es una tasa muy elevada. Y eso propició el desarrollo de unos mecanismos de indexación que son muy complejos y que hacen mucho más difícil bajar la inflación. No todos los países del mundo tienen esos mecanismos. Estados Unidos no los tiene. Europa, muchos de ellos tampoco los tiene. Voy a citar uno que considero que es importante. Los arrendamientos. Hay una ley del año 2003 que permite que un arrendador incremente hasta en la inflación del año anterior los cánones de arrendamiento para el año actual. ¿Eso qué significa desde el punto de vista material? Que los arrendamientos en Colombia este año pueden crecer el 13.12%, que es una cifra bastante elevada. Y eso perpetúa la inflación. Entonces, el escenario de esta inflación, que es la combinación, para aquellos que no lo saben, que es la combinación de una alta inflación con un bajo crecimiento, un crecimiento incluso negativo, es perfectamente posible, porque vamos a tener una desinflación, pero no lo suficientemente agresiva como para llevarnos a bajos niveles de inflación, y también vamos a tener un crecimiento que es relativamente flojo,
y que en algunos trimestres, como he mencionado, podrá ser negativo. Doctor Andrés, ¿cómo nos va a impactar el entorno internacional por estos días enrarecido con la coyuntura sobre la crisis financiera en Estados Unidos y en bancos de Europa? ¿Qué nos va a pegar ahí? Bueno, lo primero es que efectivamente los mercados sí han sido sorprendidos con algunos eventos, especialmente el tema del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos y en el caso europeo por el tema del Credit Suisse. Que el tema del Credit Suisse es probablemente un poquito menos, era un poquito más anticipado, tal vez podríamos decir. El problema del Credit Suisse es que es uno de los 30 bancos más grandes del mundo, mientras que el tema del Silicon Valley Bank es mucho más moderado y es un banco muy atípico en términos de sus captaciones, sus colocaciones, sus inversiones. Es realmente un banco muy distinto al resto de bancos en los Estados Unidos. Ya lo hemos visto, los niveles de aversión al riesgo en estas semanas han sido bastante altos. La volatilidad en términos de las acciones a nivel global ha sido muy fuerte. La semana antepasada con este tema del Silicon Valley Bank y esta semana con el tema del Credit Suisse. Entonces, acciones muy volátiles, eso también se traduce en volatilidad en las acciones en Colombia. Y por otro lado, también hemos visto los precios del petróleo con fuertes fluctuaciones. El precio del petróleo ha bajado por debajo de los $80 después de estar en niveles de $84 y hemos tenido cotizaciones alrededor de los $76 por barril. Entonces, sí se observa una volatilidad. No podemos desestimar que haya efectos sobre la economía colombiana, especialmente, digamos, en estos periodos de incertidumbre. Yo creo que en el caso particular de los Estados Unidos, los niveles de liquidez de los bancos son buenos. En general, el sistema financiero, después de la crisis del año 2008-2009, se han fortalecido muchísimo. Pero sí hay algunos bancos pequeños donde la exposición al crédito hipotecario es alta, donde los niveles de liquidez no son tan grandes y donde podremos seguir viendo eventos complejos en términos de bancos que entran en una situación difícil. Esto es producto, recordemos, del incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos, que obviamente tiene consecuencias sobre el comportamiento y la disposición de los norteamericanos a comprar vivienda, y también tiene efectos desde el punto de vista del portafolio de muchos bancos que habían invertido en títulos de renta fija, en títulos del gobierno o títulos privados, pero de renta fija, y cuyos precios se han visto afectados por el aumento en las tasas de interés. En la medida en que suben las tasas de interés, esos títulos pierden valor y obviamente tenemos afectación en términos de la liquidez de los bancos. Voy a utilizar una palabra que a muchos políticos no les gusta usar, pero me ayuda a ilustrar la pregunta. ¿Qué tan blindado está el sistema financiero colombiano frente a esta situación que estamos viendo en el mundo? Bueno, aquí sí creo que hay buenas noticias. Alguien me preguntaba el otro día cómo comparaba yo la supervisión y la regulación bancaria en Colombia frente a otros países incluso desarrollados. Y aquí tenemos que estar orgullosos de lo que nosotros tenemos en Colombia. Nosotros hemos venido adoptando las normas de Basilea con mayor disciplina y mayor velocidad que muchos países desarrollados. En algunos ámbitos hemos ido a velocidades más altas que incluso los Estados Unidos en la aplicación de estas normas. Y eso nos garantiza que tenemos un sistema financiero bastante sólido, con buenos niveles de solvencia, con buenos indicadores de liquidez. Y yo creo que una prueba de fuego fue precisamente la situación del COVID en el año 2020, donde los bancos, a pesar de las pérdidas, aguantaron de una forma bastante robusta esa emergencia.
yo creo que nosotros estamos preparados, tenemos un sistema financiero muy sólido y estamos preparados para aguantar adversidades bastante grandes. Para finalizar, doctor Andrés, ¿qué señales se podrían hacer para recuperar la confianza después de estas situaciones de incertidumbre, de volatilidad, donde todo el mundo está a la expectativa de lo que vaya a pasar? ¿Cómo podríamos generar mayor confianza en los mercados, en los empresarios, en las personas común y corriente, para que mantengamos pues, niveles de consumo, pero sobre todo para que la economía llegue a un ajuste normal y tranquilo? Mira, yo creo que todos, podemos poner un poco de arena en esto, un granito de arena en el tema de generación de confianza, pero sin duda destaco el tema de la concertación en la presentación, discusión y aprobación de reformas por parte del gobierno. Yo creo que acá es muy importante que llegamos a situaciones o soluciones de consenso. Me parece, por ejemplo, que en el tema de la reforma pensional hay elementos muy valiosos en la propuesta que ha presentado el gobierno y creo que vamos en la dirección correcta en el sentido de generar elementos que nos permiten sacar leyes que son, desde el punto de vista estructural, generan confianza y tranquilidad. Desde el punto de vista de los mercados, sí, pues obviamente hay elementos que se salen de nuestra posibilidad. El tema de la tasa de cambio en Colombia seguirá siendo muy atado a lo que ocurra con los precios del petróleo y la percepción de los inversionistas internacionales. Aquí temas como lo que ha venido señalando el ministro de Hacienda, la importancia de que todas las leyes que se aprueben tengan sostenibilidad fiscal y estén en el marco de la ley de responsabilidad fiscal, es muy importante. Nosotros no podríamos generar tranquilidad en materia del peso frente al dólar si no tenemos una tranquilidad en ese ámbito. Yo creo que eso es absolutamente trascendental. Doctor Andrés, muchísimas gracias por estos comentarios, por presentarnos su índice de confianza y muchas gracias de verdad por atender esta invitación. Carlos Enrique, como siempre, un placer estar con usted y una feliz semana para todos. Muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.